Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando a este nuestro segundo encuentro de Kolbe Koach, Voces y Acciones ante el Abuso Sexual. Enfrentando el pasado, crecemos hoy. Ese es así el tema que le pusimos. La verdad es que no quiero alargar mucho. Hoy no me queda nada más que agradecer de todo mi corazón. Primero que nada, pues ya sabemos a Dios que nos ha acompañado en cada momento y que sin Él hemos visto ahora sí que milagros. Nos ha acompañado a lograr cada cosa. A todo el equipo de Kolbe Koach, híjole, de verdad me encantaría mencionar a cada uno, pero no lo hago por temor a no darle su lugar a alguno y que se vaya, ni Dios lo quiera, sentir mal. No hay palabras para decirle a las personas que son cada uno, gente profesional, gente entregada, pero sobre todo con una humanidad maravillosa y que trabajan de corazón. De verdad, tómenselo a cada uno personalmente. Es un equipo maravilloso. Gracias a cada uno, a las personas de Kolbe Koach, el equipo de educadoras, un maravilloso equipo, el equipo de profesionales, todas las personas que nos ayudan también profesionalmente, a todas las comunidades, les agradezco de todo nuestro corazón porque desde el principio nos apoyaron en todo momento, a la línea 1118 que está de la mano con nosotros. Pero la verdad, hoy quiero hacer un especial agradecimiento y un reconocimiento, obviamente, y son a todas ustedes personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Y porque uno de nuestros principios es, se necesita de toda una comunidad para crear un ambiente seguro para nuestros niños. Pero también se necesita toda una comunidad para prevenirlo. A estos niños vulnerables, a estos niños que necesitan de unos adultos que los protejan. Y hoy, todos ustedes que nos están escuchando, son esas personas que están dando el paso de prevenir y de proteger a nuestros hijos, que están tomando la iniciativa de entrar hoy a estas pláticas para hacer conciencia, para informarnos, y hoy están haciendo esa comunidad segura para prevenir el abuso a nuestros niños. La verdad es un honor, un privilegio contar con profesionales como los que tenemos hoy. Welcome, Dr. Bruce. Welcome, Dr. Diane. Welcome, Debbie. Thank you very much. And really, it's a pleasure for us. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí a una de las personas que más nos ha apoyado, al señor Abdo Chacalo, presidente de la comunidad Maguen David, una persona profesional, humana. Y bueno, bienvenido, Abdo. Si nos puedes, por favor, dedicar unas palabras. Bienvenidos a todos. Gracias, Alice. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor, un privilegio poder estar aquí, dirigir unas palabras a ustedes y aprovechar la ocasión para agradecer a todo el equipo de Kolbe Koach que han hecho a través de estos años un trabajo magnífico, maravilloso. Ya es una organización reconocida, no nada más en la comunidad o a nivel intercomunitario, sino inclusive han rebasado fronteras a nivel nacional. Pues agradecer a todos los que colaboran. Esther Laneado, por tu trabajo durante tantos años, Mosde, todos, Alice, especialmente ahorita tú, y felicitarlos por esta iniciativa, este gran congreso, y bueno, a todos los ponentes, sabemos que son ponentes de primer nivel, y también los receptores, a toda la gente que estará tomando estas ponencias, por su interés de poder estar en este seminario para poder beneficiar a toda la gente que lo necesita. Y déjenme decirles, yo tengo un sentimiento encontrado cuando existen este tipo de iniciativas. Por un lado, un poquito de frustración, enojo,
por tener que, hay veces, pues, tener que atender este tipo de situaciones. No sé si cuando nosotros éramos niños existían o es un mundo cambiante que a través de los años esto ha proliferado y se ha expandido y ha crecido, o realmente es algo que estaba oculto y se ha abierto y se ha destapado en los últimos años. Y bueno, ese enojo de saber que en este mundo enfermizo existe gente con esta situación de de abusar y de meterse con los niños. Pero el otro sentimiento es un sentimiento de alegría y tranquilidad de saber que hay gente con el interés, que hay gente con las herramientas, gente con la capacidad de poder atender y estar preocupada por el bienestar de nuestros niños. Y que gracias a Dios hoy, bueno, tenemos una institución, una organización como es Colbecoag, con todo el equipo y con todos los profesionales que nos permiten poder atender y nos dan tranquilidad de que por lo menos hoy estamos en un tema de prevención y atención cuando se requiere, pero el estar previniendo a nuestros niños, preparándolos para que esto no suceda. Y bueno, quería compartir esos sentimientos y por supuesto una vez más agradecer a todos los que participan por su profesionalismo, por su entrega, por el interés y por ayudar a tantos niños. Todos los ponentes, veo aquí al Dr. Bruce. Thank you for joining us in this webinar. It's a pleasure, and we hope that people will enjoy your Queremos que la gente disfrute de su ponencia. De agradecerles a todos y que disfruten, aprovechen de esta gran oportunidad que les brinda Colbecoag. Muchas gracias a todos. Buen día. Yo me tengo que despedir, no me puedo quedar. Me encantaría poder quedarme un rato, pero mi agenda hoy no me lo permite. Pero que lo disfruten mucho. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias, Abdo. Tomamos muy en cuenta tus palabras y créenos que estamos trabajando durísimo para que este problema, que como tú dices, si existía o no existía, hoy existe y estamos trabajando para resolverlo. Es un honor para mí presentar al doctor Bruce Perry y voy a hacer su presentación en inglés. Los que quieran pueden escoger ahí abajo en el Zoom, hay un mundito y pueden escoger la traducción en español. Me gustaría también decirles que todas las preguntas que pudieran tener pueden escribirlas en el chat y nosotros se las vamos a dirigir al doctor Bruce Perry y posteriormente vamos a recibir sus respuestas. No va a haber sección de preguntas y respuestas, sino que vamos a mandar todas las preguntas y el doctor va a ser tan amable de contestarlas. Dr. Bruce Perry is principal of the Neurosequential Model Network, LLC, and senior fellow of the Child Trauma Academy, a community of practice based in Houston, Texas. He is also professor in the Department of Psychiatry and Behavioral Sciences at the Feinberg School of Medicine at Northwestern University in Chicago, and the School of Allied Health, College of Science, Health and Engineering in La Trobe University, Melbourne, Victoria, Australia. Dr. Perry is the author of over 500 journal articles, book chapters, and scientific proceedings. His clinical research over the last 10 years has been focused on integrating emerging principles of developmental neuroscience into clinical practice. This work has resulted in development of innovative clinical practices and programs, working with maltreated and traumatized children, most prominently the neurosequential model, a developmentally sensitive neurobiology-informed approach to clinical work, education, and caregiving.
En español, quisiera decir que es director del Neurosequential Model Network, profesor emérito de The Child Trauma Academy, coautor del libro El chico a quien criaron como perro, un libro muy famoso. El título de la plática que vamos a tener con el Dr. Bruce se titula Six Core Strengths for Healthy Childhood Development, 6 fortalezas básicas para un desarrollo sano en la infancia. Y con esto me gustaría darle la palabra al Dr. Bruce Perry. Welcome, Dr. Bruce. It is a real honor to have you in this meeting. Please. Thank you very much. Muchas gracias. Estoy honrado de estar aquí y realmente aprecio la oportunidad de compartir una parte de nuestro trabajo con ustedes. Yo quiero decirles que estoy un poco, como dijimos antes de empezar, es un reto para mí todo este tiempo cuando tengo estas oportunidades, porque soy parte de una red muy grande de organizaciones en el mundo y en todas están haciendo un trabajo muy, muy interesante que yo creo que es muy relevante para el tema. Yo siempre trato de ver cómo escoger las partes de nuestro trabajo que van a servirle a la gente y ser útiles para los tiempos. Lo que quiero hacer es hablar un poco sobre el estrés y el rol que juega el estrés en la gente sana y ayudar a la gente que puedan apreciar que así como son los retos tan grandes en esta época, le puedan dar una oportunidad para aprender sobre resiliencia y potencialmente lograr vencer los retos de hoy en día. Les debo advertir que soy una persona que depende mucho de sus presentaciones. Así es como yo me veo y ahora voy a enseñar mi presentación. Entonces, denme un momento aquí y voy a agarrar mi pantalla y la voy a compartir con ustedes. Voy a pasar de una a otra presentación. Eso. Vamos a empezar con esta. Y nos da un poco de información sobre dónde puedes recibir más material aquí en estas páginas. Ahí pueden copiar las páginas y tener acceso ya sea a videoclips o materiales impresos que van a expandir su información sobre los conceptos de los que vamos a hablar. Probablemente el mejor lugar para comenzar va a ser este lugar aquí. Hay muchos lugares donde cosas que pueden bajar ahí, que va a incluir muchas de las cosas de las cosas que les voy a presentar hoy. Y algunos de estos conceptos, cuando están presentados en el contexto de la pandemia que vivimos hoy en día, hay contenido multimedia que está destinado para equipos multidisciplinarios, pero también puede ser relevante para familias y otras gentes que no tienen entrenamiento formal de biología o así. Esos son los lugares que pueden ustedes encontrar ahí material sobre este trabajo. Lo primero que quiero enseñarles es algo muy importante. El estrés es algo que es una parte importante de nuestra vida diaria. Si tú piensas del estrés sobre la perspectiva de un biólogo, es un poco diferente de la forma como lo ven otro tipo de profesionales. También estamos en un tiempo que usamos el término estrés en el lenguaje diario. Hablamos sobre algo negativo, pero de hecho el estrés es algo que ayuda a construir un sistema sano.
Yo creo que la forma más fácil de pensarlo es, si tú eres alguien que decidió hacer ejercicio y, y quieres estar en forma, la única manera de hacer que tu sistema cardiovascular y tus músculos y tus pulmones sean más fuertes es a través de estresarlos. Y la forma como los estresamos es con ejercicio. Y levantas peso, haces ejercicios para que literalmente estás agarrando estos sistemas y los estás estresando. Pero la manera que los estresas es importante. Los estresas de una manera predecible. Sabes que vas a ir a caminar, sabes que vas a ir a levantar pesas. Los estresas de una manera controlable. Sabes que si tú tienes la meta de correr una milla, pero a los 3/4 de milla tienes control para bajarle o pararle. Y la tercera cosa es que el estrés es moderado, no es algo que te rebasa. Trabajas tus sistemas hasta a un reto moderado y después regresas a tu base y te detienes. Eso realmente, realmente es importante porque en la realidad, esta activación del estrés de la que estamos hablando, ya sea que sea predicable, que sea moderada o controlable, te lleva a resiliencia, te lleva a una respuesta más fuerte hacia el estrés. Y eso es claro lo que queremos para nuestros niños. Queremos que nuestros niños tengan la habilidad de tolerar algunas de las cosas que son impredecibles en la vida. Queremos que ellos puedan tolerar los retos de estar parados junto a su clase y decir un poema si se los pide el maestro. Queremos que ellos puedan tolerar el reto de si alguien eh, los está bulleando. Entonces, la vida le va a servir toda una variedad, se va a enfrentar con una variedad de retos que son más flexibles, y entre más flexibles y más fuertes sean nuestros niños y su respuesta a esto, van a ser más capaces de sobrepasar ese reto. Desafortunadamente, nosotros que trabajamos con la salud de los niños y el bienestar de los niños, y que los que trabajan con familias y niños que tuvieron experiencias traumáticas, quiere decir que la forma del estrés que estoy hablando no es la manera no es la experiencia que ellos tuvieron. Ellos vivieron un estrés impredecible. No saben qué es lo que va a pasar. Su vida es caótica. Su comunidad tal vez es caótica. Su escuela tiene aspectos que tienen un estrés incontrolable para ellos. El estrés puede ser extremo. Y pueden ser que estén viendo violencia intrafamiliar, o puede ser que sean víctimas de los adultos que se supone que los están cuidando, los están atacando, o un abuso sexual o alguna cosa así. Entonces, la activación del estrés, de la respuesta del estrés, no es moderada, es extrema. Y muchas veces la otra parte es que puede ser prolongada. Se activa el estrés por tiempos prolongados. Yo creo que todos los que están escuchando pueden relacionarse en qué tan retador es para una persona tener una activación de estrés prolongada. Y todos trabajamos con los 6 meses de esta pandemia y cambió la forma como trabajamos, cómo educamos a nuestros hijos, cómo nos protegemos. Todas estas cosas impredecibles y estos cambios en nuestra vida diaria están causando un estrés significativo. Y no, para la mayoría de nosotros no es catastrófico el estrés, pero para alguna gente obviamente sí lo es, pero para la mayoría es solamente cambios en los planes, algunos inconvenientes, inhabilidad para poder hacer las cosas que hubiéramos hecho en el pasado. Y entonces, la cosa que es importante saber es que cuando es muy largo el estrés te cansa, físicamente te cansa y la gente se desgasta. La gente usa el término que están desesperados. Si usas ese lenguaje, lo que está sucediendo por un tiempo largo de estrés, quiere decir que te estás consumiendo.
lo que significa es que tienes menos energía y menos habilidad para poner más atención en otras cosas en tu vida. Eso es lo que mucha gente está experimentando en los últimos 5 o 6 meses. Hay una gran cantidad de irritabilidad, no se pueden enfocar, que debe de dar deberíamos de darles el ambiente para que nuestros hijos estén tranquilos, pero nosotros ya estamos desgastados. Y es muy importante pensar en las circunstancias de ahora. Tenemos que pensar sobre la resiliencia. Entonces, déjenme cambiar aquí un poco la velocidad y poner aquí este pequeño pirámide invertida, este diagrama. Muchos del trabajo que hemos hecho en los últimos 25, 30 años ha sido basado en experiencias, cómo las experiencias influencian en las personas, cómo las experiencias te hacen vibrar, te hacen temblar. Y fijados en las experiencias del desarrollo de los niños, están usándose las partes del cerebro, de la biología del cerebro, asumiendo que tal vez no sea correcto, pero yo creo que sí es correcto. Estamos asumiendo que si tú sabes un poco más de cómo funciona tu cerebro, vas a tener un poco más éxito en entender algunas de las cosas que ves a tu alrededor en las interacciones personales. Hay cosas que como el cerebro cambia. Si tú entiendes cómo cambia el cerebro, eso informa la forma como lo escuchas, te informa la forma como enseñas, estás informado de la forma como aprendes, porque en realidad todas esas actividades, el ser padre, el coachar, enseñar, terapia, todas estas cosas su intención es cambiar el cerebro. Entonces, si sabes cómo cambiar el cerebro, vas a poder tener mejor éxito. Es la forma como se trabaja. Si tú sabes esto, vas a poder tener más éxito en cambiar tu cerebro. Entonces, otra vez, parte de lo que nosotros sabemos es que la biología del cerebro es tan compleja y el paso en el que estamos aprendiendo sobre el cerebro es tan rápido, es casi imposible para cualquier persona siquiera entender todos los aspectos que hay en el cerebro, cómo funciona el cerebro y el hecho de que algunos de ustedes sepan un poco de neurociencia, ustedes saben que hay una explosión de contenido de cómo funciona el cerebro. Es casi imposible estar al día. Entonces, lo que estamos forzados a hacer, estamos tratando de enseñar estos conceptos tan complejos, es usar un modelo. Es un modelo. No es la manera justo como funciona el cerebro. Es un diagrama, un esquema que trata de capturar algunos aspectos del cerebro que yo creo que... Déjenme enseñarles unas partes principales. Aunque he estudiado solo un esquema está capturado de una manera de manera correcta y se está armado. La primera cosa es que el cerebro tiene una organización. Las partes de abajo del cerebro que es una estructura más simple y regulan algunas de las funciones regulatorias. Y entre más alto vas llegando hacia el cerebro, empiezas a tener una estructura más compleja y empiezas a tener estas estructuras y estas partes más altas del cerebro que median con funciones más complejas. Otra vez, es una simplificación, pero es suficientemente correcta para
poder entender un poquito sobre el cerebro. El punto de este diagrama es aquí arriba. La parte más alta de nuestro cerebro es el córtex. Y esta es la parte de nuestro cerebro que realmente es lo más humano del cerebro. Y la razón de que esto es importante es porque tantas de las metas de lo que nosotros enseñamos están, su intención es cambiar sistemas del córtex. Sistemas que tienen que ver con hablar y el lenguaje, sistemas que tienen que ver con enseñar los valores de nuestro sistema de creencia, los sistemas en el cerebro que nos ayudan a pensar en el pasado, en el presente, en el futuro. Estas son funciones únicamente humanas y están reguladas por el córtex. Entonces, si tú estás pensando en ser un buen padre y tú quieres enseñarle a tus hijos lo que está bien, lo que está mal, le quieres enseñar de dónde vienen, quieres enseñarles sobre los valores y las creencias de tu gente, tienes que llegar al córtex. Entonces, esta es una de las partes más importantes y de los retos más grandes de entender el cerebro. Una vez que tú entiendes esto, muchas cosas se hacen claras. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que no puedes llegar directo al córtex. De tu córtex al córtex del niño, sin pasar por la parte baja del cerebro. Déjenme explicarlo. Déjame ver si encuentro ahí. Voy a regresar en un segundo. Déjenme un par de slides sobre la presentación, sobre el asunto este. Primero, una parte del cerebro es esta. Yo creo que todos ustedes, todo el que trabaja en trauma o en la introducción del trauma haya estudiado, han visto el acceso hacia el córtex es a través, algunos han oído hablar de la amígdala. Hay muchas partes del cerebro y de nuestro cuerpo que están involucradas en el sistema del estrés. Y parte de lo que yo quiero enseñarles en este diagrama es que es algo muy importante. Es las redes reguladoras. Son redes de transporte. Seguramente lo han escuchado. Que funciona de una manera. Estos son colectores neurológicos que nos ayudan. Estos que está señalando son colectores que si los pones todos juntos, ¿hacia dónde llegan? Ellos llegan a cada parte del cerebro, estos conectores. Se conectan literalmente con cada parte del cerebro, llegan a todos lados. También salen a todo el cuerpo. Y salen al cuerpo directamente a través del sistema nervioso. Hay un trabajo impresionante de un doctor que para poder entender los nervios, cómo el sistema nervioso, cómo el sistema neurológico se comunica, también llegan al cuerpo a través del HPA axis, el cortisol. Y también sabemos que hay unas neuroinmunidad que son diferentes compuestos que logran comunicarse con del cerebro. Hay muchas cosas que de las partes bajas del cerebro que se comunican a través de estos neurotransmisores y es una calle de dos sentidos. No solamente se comunica a la parte baja del cerebro y la parte baja del cerebro les manda señales al cuerpo, sino el cuerpo también manda señales a estos sistemas también. Y de esa manera hay intercambio de información en el cuerpo, de los fluidos del cuerpo.
sobre todo sobre toda esta capacidad remarcable para comunicarse. Estas redes continuamente están recibiendo datos de nuestro cuerpo, esta entrada de interocepción y a través de nuestros 5 sentidos por el mundo del mundo exterior. Y claro está que está totalmente, perfectamente diseñado que primero este sistema sensorial y sistema para recibir información no llega directo al córtex, llega aquí a la parte reguladora y según qué señales estos sistemas reciben, ellos entonces van a un proceso muy elaborado de ver esa información y determinar qué sistemas deben de estar prendidos ahora en mi cerebro, cuáles son los sistemas que necesito ahora en este momento. Y digamos, por ejemplo, si tú estás sentado en un lugar tranquilo, esto puede ser en tu apartamento o en tu sala, en tu comedor, y estás en el día, no tienes hambre, no tienes sed, no tienes frío, no tienes cosas complejas alrededor. Si tú estás escuchando alguna música familiar y puedes relajarte y te sientes calmado. Y básicamente esos señales que están entrando, entran a estas redes reguladoras y puedes usar esta parte de tu cerebro y puedes reflejarlo durante todo el día. Puedes planear tu día para mañana y puedes empezar a pensar en tu mente de lo que quieres hacer, tus sueños para el futuro y reflexionar profundamente sobre el pasado. Tú puedes usar la parte más compleja y las partes más increíbles del cerebro. Cuando tú estás en este estado, tu cerebro realmente puede usar todo su poder, todos sus caballos de fuerza. Entonces, si algo sucede, la misma persona, unos momentos después, puede actualmente sentirse amenazado. Y escucharon que se rompió un vaso, ruidos o cosas que caen en la ventana de su departamento y de repente van a cambiar de un estado regulado o de alerta regulada a estar congelado. Y básicamente hacia abajo estás totalmente en una respuesta ante un reto y tratar de procesar lo que está sucediendo. Y lo que sucede es que cuando empiezas a sentirte retado, cuando tu cerebro recibe el reto, los sistemas que tienen que ver de pensar en el futuro, no puedes pensar en el futuro, lo que comiste ayer. No necesitas estar pensando en lo que quieres hacer de aquí a 2 años. Tú quieres estar tratando ahorita con el peligro inmediato. Entonces, eso es un fenómeno general. Es la parte más importante, más fácil de entender del cerebro. Para poder, esto lo enseñamos a niños que están en primer año o 8º año. Los maestros lo pueden enseñar. Es algo de los principios más importantes de cómo funciona el cerebro. Depende de nuestro estado, cómo funciona. Lo que estamos diciendo es que cuando tú estás en un estado de calma, tienes acceso a unas partes del cerebro y cuando estás en otro estado, en un estado de alerta o de reto, diferentes partes de tu cerebro se van a activar. Básicamente, todo para tratar de mantenerte vivo. Y estas son partes, es una forma de responder del cerebro. Tenemos un par de maneras de presentar esto. Una es una cosa simple como esta. Cuando estás calmado, digamos que tienes esta capacidad de resolver problemas. En una persona con un IQ promedio lo puede lograr. En esta situación puedes solucionar este problema si piensas y arreglar tus capacidades. Pero si empiezas a llegar en el mundo y empiezas a estar ocupado y empiezas a enfocarte en lo que está pasando, empiezas a estar alerta,
y baja la acción de tu córtex y vas al estado límbico o al diencefalón, que estás ya en un sistema de alarma. Hay mucha carga, hay mucha alerta y hay estudios que dicen que parte de lo que yo pienso es, otra vez, es muy importante entender que tu habilidad para demostrar lo mejor de ti es muy, muy frágil. Entonces, si estás en un grupo, por ejemplo, y estás sintiéndote como que estás fuera de ese grupo, literalmente vas a empezar a solucionar problemas de una manera que necesita menos IQ del que realmente tienes. Es una manera de reaccionar, estás en un sistema de reacción. Tal vez están algunas personas más interesadas en aprender más sobre esto, pero el punto es que es llegar de aquí, llegar de aquí o reaccionar y usar la parte más inteligente de tu cerebro y bajar aquí y congelarte o escaparte o pelear. Esto toma unos segundos llegar desde aquí hasta acá. Entonces, es otra manera en la que reaccionamos y hablamos de cómo depende del estado la reacción de tu cerebro, el estado en que te encuentras. Así es como funciona. En general, si tú lo que quiero capturar aquí es qué sucede con tus capacidades y tus habilidades mentales, el estado mental en el que estás se comparte con un reto. Entonces puedes ver que literalmente cuando tienes mucho miedo, realmente las partes más bajas de tu cerebro son las que están tomando el control. Y realmente no estás pensando, estás reaccionando. Y otra vez, cualquiera de ustedes que trabajan con un niño que tiene un tipo de reacciones así, en esos momentos, sabes que no puedes hablar de ese asunto. Lo que estás pensando está causando el problema. Eso es lo que los niños, por eso no responden a palabras, responden al tono de voz, a una caricia, porque su córtex, parte de su cerebro que maneja su lenguaje está cerrado, está apagado. ¿Ok? Déjame ir, hay mucho material todavía para ver. Entonces, déjenme ir a esto. Tenemos esto. Tenemos unas señales que vienen a través de nuestros sentidos y entran a la parte baja del cerebro, entran y salen de nuestro cuerpo, que nos está diciendo qué está suponiendo en nuestro cuerpo. Si tenemos espacio, tenemos azúcar, tenemos la sangre bien, todo está bien, todo va de la parte baja del cerebro, de la parte de las funciones, y lo que entra, la neuroactividad está comparada con lo que ya existe en las memorias del pasado. La memoria, mucha gente piensa sobre la memoria, están pensando sobre aspectos del córtex. ¿Se acuerdan que yo fui aquí, fui allá y luego todo esto estás recordando, fui aquí, fui allá? Pero las neuronas, los sistemas neurológicos pueden hacer conexiones, asociaciones con información que ocurre con suficiente frecuencia. Y como vamos a hablar más adelante, una de las partes, de los aspectos más importantes del desarrollo es crear un set de memorias buenas que tienen que ver con lograr tus necesidades básicas llenas por las personas que te cuidan.
Estas son las cosas, son cosas muy primitivas, son memorias regulatorias, memoria emocional, memoria de motora, etc. Aquí en estas partes del cerebro están guardadas las experiencias. Y tu cerebro, piensa en su cerebro como una máquina que estás tratando de hacer sentido del mundo. Y el mayor mecanismo que usa tu cerebro para entender el mundo es conectar las cosas que ocurren. Entonces, si tú tienes dos señales sensoriales que ocurren al mismo tiempo y ocurren una y otra vez, tu cerebro las empieza a conectar y empiezas a conectar el sonido de un mu de una vaca. Y si el niño ve una vaca en el mismo espacio donde ve el sonido, muy pronto el cerebro del niño conecta eso que está oyendo con lo que está viendo y le hace sentido el mundo de afuera. Hacemos una conexión entre una forma de tocar y estamos logrando nuestros niveles de contacto visual, nuestros niveles de necesidades que tenemos, nuestras necesidades básicas. Estamos haciendo asociaciones de una forma de tocar y somos fuertes y estamos, es así, sentimos una caricia detrás de nuestro cuello, nos sentimos seguros. Entonces, lo primero que sucede, esta información cuando entra y se relaciona con lo que ya existe, con las señales que ya existen. Y si las señales que están entrando son familiares y son seguras, esta parte del cerebro lo lleva a una parte más alta para que se procese. Y luego lo lleva a la parte más alta del cerebro para que se procese al final. Lo importante aquí es que tu cerebro procesa información y procesa el momento actual de manera secuencial. Esto es muy importante para los que estudian el trauma y es muy importante para entender cómo se enseña la comunicación y todo. Entonces, déjenme pasar a explicaros con un ejemplo. Entonces, ¿se acuerda que tenemos estas redes que relacionan por su arquitectura? Estas redes que regulan son la respuesta al estrés. Y si hay señales que están entrando, que estás en un reto, inmediatamente van a activar lo que va a cambiar en la parte más alta del cerebro. Y movilizan a tu cerebro y el resto de tu cuerpo para ayudarte a responder ante los retos en los que te estás enfrentando. Entonces, estamos un poco complicado. Vamos a decir que algo sucedió hace 30 años. Y cuando estábamos en el combate, teníamos muchos ataques, muchas veces. Cuando estaban en Vietnam, vamos a decir, este soldado tuvo muchos ataques y lo tiene en su cerebro. Y en el cerebro hizo una conexión muy poderosa entre el sonido de una explosión que no esperaba y reto. Entonces, esa memoria existe en el cerebro de esta persona que estuvo en combate. Más tarde en la vida, esta persona está el 4 de julio, vamos a decir, o que está en la calle el 4 de julio, cualquier día o el que sea del Día de la Independencia, y de repente escuchan que hay un coche de bomberos que está sonando la alarma y es tan similar a una explosión tan fuerte y eso activa, desencadena la reacción y la respuesta de estrés. Entonces, la respuesta de estrés normalmente sería un poco de proceso aquí y un poco de proceso aquí y luego se procesa más arriba. Pero ya que esto fue activado, esto empieza a cerrar partes del cerebro, particularmente aquí. Ahí va a ser la amígdala. La amígdala se activa porque está en un reto, está siendo expuesto a un problema. Entonces, por lo tanto, inhabilita la parte del córtex, la parte de arriba, mientras logra entender cuál fue ese sonido. Pueden ser 2 segundos, 5 segundos, que es un montón de tiempo para el cerebro. De 2, 5, 7 segundos es mucho tiempo. Pero puede tomar 7, 8 segundos antes de que esto
este comeback que regresó de lo que le regresó, esta idea de que le regresó del combate. Pero antes de que eso suceda, él actualmente ya se cubrió. Ya activó su respuesta de miedo y se siente estresado y está teniendo, básicamente, ya está hablando de Vietnam, ya se siente en Vietnam de vuelta. Y eso es lo que sucede con una reacción que ya está guardada en el cerebro, es porque el cerebro procesa esta información de manera secuencial, de la parte baja a la parte alta. Sí, no procesamos la información secuencialmente. Lo que entra sensorialmente no llega directamente al córtex y y no va a poder ser interpretado bien. No es un reto, es un coche de bomberos, no pasa nada. Es una parte importante porque muchos comportamientos relacionados con el trauma, relacionados con retos o con problemas, se entienden se entienden por ser evocados, no se ven como algo que fue intencional. Esto particularmente es verdad en niños pequeños. Digamos que este es un niño que tuvo un maestro que es un maestro hombre y es una persona buena, se emociona en matemáticas y todo. Y ese es un niño que tiene una historia de abuso y ha sido expuesto a violencia intrafamiliar. Y desde muy joven su mamá tenía un novio que esencialmente se gritaba cuando se emborrachaba y gritaba y sabía que iba a ir atrás de su mamá. Lo que sucede entonces es que este maestro de matemáticas tiene una voz muy fuerte y este niño tiene una sensibilidad de las voces de los hombres que son muy fuertes. Y aquí es lo que sucede. Las personas, como todos sabemos, tenemos esta forma de entender las emociones de las personas que están junto a nosotros. Entonces, este maestro de matemáticas y quiere enseñar matemáticas, y ya que se emociona tanto de matemáticas, les gusta tanto, pasa hacia el filtro emocional de este cerebro y la información no llega de un cerebro al otro, tiene que pasar por aquí, y luego para acá, y luego para acá, y luego para afuera, y luego para aquí, y luego para aquí, y luego para arriba, y hay muchos lugares donde se puede ir mal la información. Entonces, vamos a ver matemáticas, se emociona, sale, pero ya que la forma como él procesa la información, hemos pasado mucho tiempo enfocándose en el tono de la voz y la expresión facial y las palabras. Cuando este niño recibe esta información en su cerebro, le pone a su cerebro tratando de entender el mundo como un pequeño por un hombre enojado y abusivo y gritón. Entonces, esas personas no puede pasar por el cerebro sin filtrar, sino se distorsiona con su historia de reto que tuvo antes. Entonces el niño apaga su córtex y prende su reacción del cerebro. Entonces el 7% de esa comunicación del maestro para llegar al córtex no llega. Lo que sucede en vez es que el 93% de su comunicación es lo que él recuerda estar en una situación de violencia intrafamiliar. En vez de estudiar ese concepto de matemáticas, él recibe, no estoy a salvo, estoy en problemas con estos gritos. Y esto sucede, les puedo decir, esto sucede en terapia, pasa en interacciones con padres adoptivos, cuando hay una cosa que evoca una cosa que ya tiene la persona establecido, que les activa su respuesta de estrés y minimiza su capacidad para entender el contenido, y hay una probabilidad
de que tengan un comportamiento que tenga que relacionarse con el trauma. La gente no sabe de esto, entonces todo este trauma está entusiasmado, en vez de estar entusiasmado con matemáticas básicamente se cierra y ya sabe, la persona cuando trata de pararlo, entonces se mete este maestro se mete en una pelea, porque él entiende este comportamiento, que algo está mal con este niño. Está la actitud y va a haber la impulsividad y puede ser que no se entienda, pero puede ser que lo suspendan, que lo castiguen, porque está siendo interpretado, porque el maestro no lo está entendiendo qué es lo que está sucediendo. Es muy importante entender con quién estamos trabajando. Podemos regresar a esto otra vez, a una manera más profunda. Ahora, otra vez, siempre me pregunto yo, la forma como yo presento esto, siempre lo presento de manera diferente, pero espero que están ustedes conmigo entendiendo lo que estoy diciendo, para que les está haciendo sentido lo que estamos diciendo. Entonces, aquí estamos. Vamos a decir que tienes una persona que está organizada de manera neurológica, básicamente. Esa persona que está organizada neurotípicamente tiene una actividad inapropiada de su respuesta, que es proporcionalmente al reto que tiene. Entonces, tiene un reto que se supone que tienes que dar una presentación, que significa, y muchos se ponen ansiosos de lo que estamos hablando. Aquí estás de un reto normal y eso te va a llevar básicamente, vas a bajar a vas a estar en este sistema de alarma bajo, pero empiezas a hablar y te das cuenta que está bien, que va a estar bien, que estás tranquilo, terminas la presentación y recibes un poco de feedback de lo que hablaste y estás contento. Todos tenemos retos normales. Eso es la vida normal. En el trabajo puede ser el reto de tomar una prueba de manejo, lo que sea. La mayoría de la gente va a tener esos retos moderados en su vida normal. Y después, con un espacio, después de que tuviste la oportunidad de regresar a tu estado normal, tienes otro reto. Ese es lo ideal. Son los retos normales. Eso es lo que sucede con los niños que no tienen control, que son impredecibles las cosas que pueden suceder en su vida. Entonces tienen una respuesta totalmente diferente. Es la mayoría de la gente, de los niños con los que estamos tratando. Si ustedes trabajan con niños que han tenido abuso sexual o violencia intrafamiliar, que van de una casa a otra, y hay muchas cosas que pueden crear esta forma de responder al estrés de manera impredecible. Si tú tienes un reto moderado, el niño vas a tener que tomar un examen y no te va a ir bien el examen porque de repente si quieres salir bien el examen porque el maestro ha sido bueno y vas a tomar el examen y termina, te vas a la casa y ahora en tu camino a casa ves a alguien en el camino y te bulea. En una situación normal, lo tratas con una persona normal, pero ya que tú ya empezaste, el punto de aquí está aquí. Cuando él te molesta, cuando estás ya en estado de alarma. Entonces activa otros sistemas. Lo que pasa es que vas a empezar de aquí y vas a estar más impactado por esa acción. ¿Qué lo harías en una situación normal? Entonces llegas a la casa y te das cuenta que hay alguien ahí que
que le está gritando a tu mamá. Tu mamá es madre soltera y hay un tipo ahí extraño que se están peleando y no sé ni siquiera quién es esta persona. Entonces tienes miedo, entonces no lo estás interpretando desde la base, ya lo interpretas desde donde ya venías, desde esta base ya. Ya estás acelerado. Entonces lo que puede suceder es que literalmente terminas con una activación del estrés ya sensible y lo que sucede es que llegas al terror. Ya respondes de una manera más sensitiva. Y eso es lo que sucede cuando hay una pelea. Si tú tienes esta curva de reacción, lo que indica realmente es que esa relación entre un reto extremo o tu respuesta interna, si tú estás organizado neurológicamente de manera típica, entonces vienes aquí, en tu lugar, tu cerebro está en este estado de alerta normal. Acuérdense lo que dije, que tu función depende de cómo esté activado. Esta persona tiene acceso al córtex, puede usar su pensamiento racional y reaccionar de manera reflexionada. Y hay más trabajo y hay más estrés, pero ya que tienen algo, una respuesta no bien organizada, si está bien organizado, entonces, aunque tengan un reto más grande, lo puede llegar todavía a partes del córtex. Pero déjenme regresar y veamos qué pasa si tú eres alguien que se levanta en la mañana, estás en un lugar seguro y familiar, pero estás sensibilizado en la manera en cómo reaccionas. Entonces tu cerebro actúa como si estuvieras en un reto, si estuvieras siendo retado. Entonces eres dependiendo de este estado y está siendo comprometido tu estado de ánimo. Entonces por eso estás siguiendo esa tabla que les enseñé, que donde vas a reaccionar. Tu cerebro ya te agarró en la mitad de una respuesta de pelea o escapa. Entonces, alguien en un lugar de trabajo, pasas ese día en ese estado, vas a tener problemas con tus compañeros, vas a tener problemas procesando los contenidos de la clase, no vas a poder entender a tus supervisores en el trabajo y vas a tener problemas significativos. Y claro que si hay un reto moderado, literalmente vas a tener un problema más. Y lo hemos visto muchos con estos niños, que una de las formas de relación que tiene esta sensibilidad cuando tuvieron un trauma los niños es que no pueden manejar una transición, pero estos niños se pueden bloquear cuando les pides que dejen de hacer una cosa y hagan otra. Eso es un reto real para ellos. Entonces, esto se traduce en la forma como enseñarle a estos niños es que desarrollan problemas mentales. Es porque si tú eres un niño y estás organizado de manera normal, como dijimos antes, tu neurosistema está bien formado. Entonces, requiere estrés eso en tu vida normal. Entonces, cuando tu cerebro ve cualquier señal, cualquier información que no es familiar para ti, la respuesta del cerebro va a ser normal. Entonces, cuando activas tu respuesta de la reacción y tu cerebro está bien organizado, vas a entender la lección de hoy como si fuera un reto, pero puedes permanecer en el estado de alerta. O sea, tienes acceso al córtex. Quiere decir que si el maestro te quiere enseñar este concepto, va a poder llegar hasta tu córtex. En otras palabras, la dosis que tú puedes tolerar antes de que sea demasiado, el estrés que puedes tolerar y te empieces a ser ineficiente en la forma como procesas la información, es un lugar bastante amplio. Tienes una dosis normal, pero un niño
sensible, que tiene esta sensibilidad, es muy poco lo que él puede tolerar de estrés. Y ese es el problema con la gente con la que trabajamos. Si trabajamos con niños que fueron abusados sexualmente, físicamente abusados, que están muy sensibilizados, están entraumados, solamente pueden aprender cosas nuevas en dosis muy pequeñas. Necesitan estar expuestos de manera, ya sea un poquito de novedad y mucha oportunidad para tener espacio para consolidar la información que están recibiendo. Las buenas noticias son que si tienen oportunidades para ese tipo de dosificación, literalmente van a poder cambiar su base de reactividad de regreso a algo menos sensible, algo más, un estado neurotípico. Déjenme mostrarles algo. Un reto normal que está sensibilizado llega en la parte más alta, comienza aquí arriba. Y cualquiera que esté escuchando y trabaja con eso ya sabe de lo que estoy hablando. Se cierran o están aceleradísimos o se empiezan a comportar de una manera muy exagerada. Entre más lo escalas, si tú le pones las manos encima para tratar de llegar a otra transición, entonces va a llegar a pelear y no vas a lograr nada. Están muy sensibilizados, pero si tienen una dosis controlada de estrés, si les das oportunidad de tener un poco de control, le das un poco de ser predecible cuál va a ser el reto, entonces hay espacio adecuado para que regresen a la base, a la línea de abajo. Puedes repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que vaya bajando y van a terminar teniendo, básicamente, nos referimos a esto como un patrón de resiliencia, un patrón de resiliencia. Y esto es la forma como la terapia va funcionando. La terapia es lo que estás haciendo, es darle oportunidades para tener estas pequeñas partes digeribles de información. Y puede ser 2, 3 segundos. Tal vez duran 30 segundos, a veces es un minuto. Pero cualquiera de ustedes que ha hecho terapia saben que es muy difícil quedarse en ese estado de conexión emocionalmente, de conexión terapéutica. Los niños se salvan de ahí, o usan humor, o se salen o se cierran y se callan. Entonces, los sistemas terapéuticos que están involucrados, después meterse en este momento de curación terapéutica y luego regresan, entran, salen, vuelven a entrar y vuelven a salir. Y así usan una distracción. Y la terapia funciona y está envuelto en este entrar y salir en esos momentos que son muy breves y utiliza esta intimidad que es el momento para curar en la terapia. Entonces, este patrón, que esta red regulatoria que estamos hablando, responde para tantas funciones que la sensibilidad de estos sistemas es maleable. Cuando estos sistemas están activados, de algunas maneras, se hacen más sensibles y se puede reaccionar más. Lo que quiere decir es que en cada parte del cerebro y en cada parte del cuerpo que estas redes influencian, va a haber más riesgo de compromiso. Es como los niños que han desarrollado trauma, han tenido más problemas con asma, con problemas de la piel, con problemas de los ojos, tienen problemas con las relaciones, tienen problemas con regular el placer y las recompensas, casi cualquier problema del cerebro que podamos pensar. Es porque estas redes de correlación son más sensibles y están demasiado activadas o son demasiado reactivas. Y las terapias
envuelve el proceso contrario a esto y crea las oportunidades para dar la dosis de pequeños momentos predecibles y ya puedes regresar a la base. Ahora, la maleabilidad de los sistemas es algo que es importante, que tenemos que estar atentos. Sí, esas dosis predecibles que tuvieron esta relación. Y una de las cosas que mencionamos otra vez de todo lo que acabamos de hablar es que los seres humanos son criaturas sociales y han sido diseñados para poder leer y responder a otros. Como una especie, sobrevivimos creando grupos colaborativos, grupos cooperativos. Tenemos éxito cuando nos conectamos con otros, cuando compartimos con otros, cuando creamos, solucionamos problemas juntos. De eso se trata la especie humana. Y una de las cosas más importantes de este asunto es la forma como fluye la información y cómo se contagia, y cómo la persona está determinando su estado emocional en su ambiente. ¿Es el niño o es el padre? Yo creo que la mayoría de ustedes saben que la mayoría del tiempo, en forma general, el flujo emocional va bajando de una forma de poder. Entonces, lo más típico, que el tono emocional de la clase se determina por el maestro. El tono emocional en una casa está determinado por los padres. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si el maestro está desregulado, está sobrepasado, no va a poder tener que hacer que los niños se regulen. Pero si un maestro o un padre se puede quedar regulado, lo que sucede es que esta contención puede hacer que los niños que están desregulados se puedan sentir bien y tranquilos. Desafortunadamente, yo creo que una de las cosas que yo veo mucho es que al final del día de la escuela terminas con un maestro ya totalmente desregulado. Y muchas veces este maestro que está desregulado, ya no está regulado, no va a poder no puede regular a un niño que está desregulado. Y estos han perdido su control. Y básicamente es perder un poco de tus funciones. Y ahí cuando te frustras, empiezas a gritar, a pedir más, a actuar más de manera inmadura, de la manera más, entre más frustrado y más problemas te sientes que tienes. Esto es un retador, porque si tú estás desregulado como adulto, no puedes tener un niño regulado, y si está regulado lo desregulas tú, porque esa contención va en dos sentidos. Parte del problema es, claro, que si le pedimos mucho a un adulto en nuestra clase, tal vez tienes un padre que empieza el día bastante regulado y tal vez tiene 3 o 4 niños desregulados en su casa, o tal vez tienen 1 y otros 2 niños que están regulados, pero el reto es que una persona muy raramente va a tener la capacidad de continuamente estar regulado en un ambiente donde hay muchas gentes con muchas necesidades, muchos niños, y como adulto, en el mundo moderno, leímos esto y hemos pedido tantas cosas a nuestros padres que lo que haríamos de forma normal en la historia.
Es sabido que hay 200, 300, 200, 300, 400 años. Si tú eras un padre joven y tienes estos abuelos que te ayudaban con estas funciones de llevar la casa, pero no estabas totalmente solo. Pero el mundo moderno nos ha hecho llevar nuestro propio espacio y las familias nucleares ya no son tan grandes y tienen muchas demandas y puede ser algo que te rebasa. Entonces, vamos a ver. La pregunta es, ¿una persona que es disfuncional puede ayudar a un niño disfuncional? No quiero hacer una generalización de qué es verdad. Vamos a decir, es más difícil para un adulto que es disfuncional que él logre llenar las necesidades de un niño que es disfuncional. Ese par puede llegar a una forma negativa y pueden tener buenas intenciones o pueden tratar muy duro, pero es más fácil que ese adulto disfuncional se desregule y se salga de balance. Y por eso es importante que haya gente ahí que te ayude con tu cuidado de los niños si tú te sientes que estás sobrepasado. Déjame ver la hora. Quiero estar seguro que dejemos un tiempo para preguntas y conversar. Déjenme parar de compartir por un segundo y ver si hay algunos comentarios o preguntas. A ver, vamos a ver, vemos si hay alguna pregunta. They ask, yeah. Dr. Bruce. Yes. This conference is a very interesting. Esta conferencia es muy interesante. No sé cómo decirlo. Es algo muy buena conferencia, pero estamos enfocados en abuso sexual. Quiero saber si usted puede hablar sobre ese tema. Seguro. Sí. Déjeme regresar a una de las diapositivas que les quiero presentar. Voy a compartir esto. Entonces, una de las cosas que sabemos sobre el proceso del desarrollo es, otra vez, obviamente el abuso sexual puede suceder en diferentes maneras, en muchas maneras diferentes. Una de las cosas, no quiero decir que es lo más común, pero yo creo que es importante recordar que una de las cosas que no es común es el abuso sexual dentro de la misma familia o un niño que básicamente ya ha sido abusado por un adulto o tal vez están por un amigo o por un vecino, típicamente es alguien conocido para el niño. Y parte de lo que sucede en esas situaciones, yo creo que es algo tóxico, es que el proceso normal de crear, de tener sentido en el mundo y asociar lo que la gente es, básicamente se envenena. Entonces, déjenme tomar un minuto aquí y hablar sobre ese proceso. Voy a hablar no específicamente sobre abuso sexual, pero yo creo que la gente que trabaja con niños que tuvieron abuso sexual pueden ver
el potencial les va a servir. Al principio de la vida, cuando tu cerebro se está organizando y está tratando de sacarle sentido al mundo, tu cerebro básicamente está teniendo esta influencia de la persona que te cuida. Vamos a usar este diagrama un poco complicado. Una de las cosas que pasa en el cerebro del infante que se está desarrollando, aquí está en blanco, véanlo. Por eso quiero tratar de enseñarles. Un padre bueno que lo quiere, que tiene una organización biológica neuronal perfecta y se conecta. Este cuidador ha desarrollado asociaciones positivas entre las interacciones humanas, tiene una conexión saludable. Una parte de eso es porque este cuidador ha sido y ha dado la atención necesaria a este infante y le ha dado las bases y ha formado las bases para su biología cerebral y crear relaciones, y ahora está siendo un padre. Entonces tiene este pequeño infante, y lo que sucede es, déjenme explicar un poquito de este diagrama. Este dibujo aquí, seguro que ustedes entienden lo que es el cerebro. Este es el VTA, básicamente es la parte de la dopamina. Esto indica esta área y esta otra área. Estas partes, cuando son estimuladas, causan placer. Parte de lo que pasa cuando uno es joven en la vida, cuando tienes hambre o tienes sed o tienes frío y lloras y te estresas. Acuérdense que el estrés, hay estrés sano, tú lloras, y ya que el cuidador está presente y viene y te llena tus necesidades, baja el estrés fisiológico. Cuando pasa un estrés muy profundo, eso estimula las partes profundas de tu cerebro. Lo que sucede es que tú estás recibiendo estas respuestas de este primer cuidador, salen del cerebro y estás recibiendo la respuesta del estrés. Tu sistema está siendo silenciado y su sistema de recompensa está levantado. Entonces tienes tres partes, que es la unión de tres secciones, de la asociación. Hay conexiones entre esas tres partes, entre la relación, la conexión básica y la regulación y la recompensa, el placer. El tener el éxito en el desarrollo humano. Y eso es lo que es la unión. Es la unión con un grupo de memorias y experiencias que tienes si tienes una persona que te cuida bien, esas conexiones son positivas y buenas. Entonces eso hace que el desarrollo sea saludable. Entonces, el desarrollo de un niño tiene esta combinación. A veces que el cuidador está enojado y a veces está feliz y contento y le da respuesta a sus necesidades. Básicamente esto va a causar que se haga un catálogo de experiencias, y es lo más poderoso porque son las primeras experiencias y están formando la relación y tus capacidades. Entonces, si tienes suerte de tener todas estas interacciones positivas, y nada es perfecto, siempre vas a tener en algún momento enojarte o algún problema. Tal vez la cuidadora se va a enojar, se va a cansar, pero el hecho, si tienes la suerte de tener todas esas interacciones positivas, muy pronto tu core va a tener asociaciones positivas y van a lograr tus necesidades fundamentales, y esto es lo que ocurre en situaciones ideales. Eso está muy bien, que la mayoría de las experiencias son positivas, eso es lo que queremos.
y terminas pensando y construyendo en tu cerebro básicamente la creencia y teniendo buenas experiencias. La gente seguro, estoy en un lugar seguro, me están cuidando y me van a ayudar cuando necesite, van a ser positivas las acciones. Entonces, lo que puedo aumentar aquí es que la asociación que estás haciendo de estar seguro en el mundo es la forma como te tocan. Entonces, tienes un set de asociaciones con los cariños, el que te toquen es bonito, es agradable, y hasta cierta edad, esto es realmente la básica de un desarrollo sexual sano. Doctor Bruce, ¿cuáles son las 6 fortalezas? Déjame ver. Déjame pasar estas. Aquí está diapositiva otra vez. Dame un segundo para encontrar. Lo que quiero hacer es. Déjame ver mis presentaciones. Hay una que está perdida. Ahí está. Déjame compartir mi pantalla. Voy a hacer esto y ya después voy a las 6 fuerzas, porque creo que es importante para personas que trabajan con niños que tuvieron abuso sexual. Y eso es cuando el proceso de relación toma lugar y en vez de hacer una asociación de gente que es positiva y que te da recompensa, tienes alguna predisposición de que hay retos, hay interacciones negativas y tu cerebro básicamente crea una relación negativa hacia las relaciones. Algo pasa aquí y terminas con un sentimiento de que la gente no son sanas, no son seguras, no son predecibles y eso te lleva a dificultades para mantener o tener relaciones, te lleva a dificultades con intimidad, con problemas con desarrollo sexual y son cosas que pueden pasar con niños que fueron crecidos y fueron llevados a abuso o a problemas sexuales o ellos se van a convertir también en abusadores sexuales más adelante porque no saben cómo llevar sus relaciones. Es un padre que pasa ese proceso, es muy probable que también lo sufra él después más adelante, lo haga él más adelante. Una de las cosas que de las 6 fuerzas, las 6 fuerzas de las que hablamos, que son las bases del desarrollo positivo en una forma de educación. Lo importante es que, déjame tomar un segundo de hablar de esto, un segundo. Una de las cosas que sabemos es que el desarrollo de la naturaleza y del tiempo de las experiencias que estás teniendo hace mucha diferencia en cómo estas redes funcionan y se organizan, estas redes neurológicas. Y con el tiempo hemos llegado a estos 6 elementos básicos y son muy similares a lo que otras personas dicen. Estamos todos de acuerdo en esto. El punto final es que una de las cosas básicas del desarrollo sano de las conexiones es que es relevante saber quién eres. Un niño cronológicamente tiene una edad, pero a veces no tiene el desarrollo, las capacidades de desarrollo de su edad, de su típica edad. A veces niños que tuvieron abuso sexual o abuso, tal vez cronológicamente tengan 10 años, pero socialmente es como un niño más pequeño. Si tú quieres ayudarles a desarrollarse y continuar haciendo progresos,
no los tratas como un niño de 10 años en lo que, en lo que respecta a las capacidades sociales. Tienes que tratarlos como un niño de 5 años y medio. Tienes que darles la edad según apropiada, lo que esperas de un niño de esa edad. Y es muy difícil hacerlo con niños que tienen diferentes tipos de abuso porque su desarrollo es muy diferente. La segunda cosa, y es algo que es un error muy grande que muchos terapeutas hacen, es tenemos que darle el desarrollos, experiencias de desarrollo en la educación y están guiados por por diferentes por ejemplo, a las 4 de la tarde es el momento más difícil para meter conceptos actuales y difíciles. Es más fácil hacerlo en la mañana. Y además, el ritmo en el que tú metes nuevos conceptos tiene que ser en dosis pequeñas con espacio entre una y otra, porque el cerebro necesita, si estimulas las neuronas para hacer conexiones, tu cerebro necesita tiempo para consolidarlo. El tiempo para consolidarlo es requerido para que las proteínas se lleven a los lugares que tienen que llegar y básicamente puedan hacer la parte sináptica y lo que realmente necesitas para poder aprender algo. Yo creo que uno de los grandes errores que la gente hace es, ellos hacen cosas que no están no están introducidas de manera correcta. Le martillan, estudia, ponen la esperanza de que entre más duro le pegues, más vas a lograr el cambio. Pero el cerebro es mucho más como un piano que un órgano. Si tú quieres hacer un sonido continuo, no dejas el dedo en la tecla. Lo que tienes que hacer es, tienes que tocarla, tac, 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 hacer un ruido, hacer un ruido, hacer un ruido, hacer un ruido. El cerebro va cambiando. Las palabras, hace ruido, hace sonido. Si lo estás tocando y de una manera rítmica, contrariamente a solamente tocarlo y dejarlo ahí, como lo harías en un órgano. La tercera cosa es lo que haces tiene que ser suficientemente repetitivo. El cerebro toma sentido de lo que ve del mundo. Y si ve cosas de una manera rítmica, lo internaliza. Si ve las cosas infrecuentemente y no es suficientemente repetitivo, lo que va a hacer el cerebro es a tomar lo que le estás presentando y va a buscar un ritmo que quede. Y muchas veces ese proceso de tomar atajos y procesar esta información no es correcto. Entonces, no aprendes la cosa nueva. Agarras lo que te enseñan. Esto es algo importante. Si tú quieres que haya un avance significativo, lo que tienes que hacer es, tienes que repetirlo suficientes veces. La clave en mi mente de todo eso es la relación. Relacionarte de una manera, una experiencia social o motora, tiene que ser mucho más eficiente si se internaliza más que una forma que no te estás relacionando con la persona. Si pones a un niño delante de una televisión o delante de una pantalla, se van a estar expuestos diferentes de clases, pero aprenden ese contenido más rápido si hay una persona que está sentado con él y está interactuando con ellos de una manera entonada y les ayuda. Y esto es, desafortunadamente, nuestro mundo moderno no está apreciando el poder de esta relación, de estas interacciones personales. Finalmente, en términos de la experiencia que tú quieres, que tenga un desarrollo positivo, la gente no va a repetir las cosas si no hay un elemento de placer. Entonces, es realmente lo que las personas repetimos cosas que nos dan placer.
La cosa buena es que hay placer en lograr manejar las cosas. Entonces, si tú estás enseñando algo y alguien tiene la oportunidad de lograrlo, entonces en la presencia de la persona que les da una relación, una recompensa de la relación, oh, maravilloso, eso los va a llevar a algo, un cambio positivo y repetición. Y el deseo de dejar tu zona de confort para explorar y continuar expandiendo tus horizontes. Y finalmente, si el trabajo que tú estás haciendo, si el ambiente le da respeto al niño y a la cultura y a la familia, no vas a poder ser tan efectivo no vas a tener tanto éxito para poder formar al niño si no tienes respeto a ese ambiente. Obviamente, se dan cuenta que cada una de estas partes puedes pasar una hora hablando de cada uno de estos. Estos son las 6 R's que podemos usar. Que sea relevante, que sea rítmico, que sea repetitivo, que se pueda relacionar, que dé recompensa y que sea respetuoso. Las 6 R's. Tomen nota de estas 6 R's. Si van ahí al sitio, pueden tomar unas conversaciones sobre este tema o pueden ver algunos artículos. Ok. Yo creo. Doctor Bruce. Tengo unas preguntas aquí. Déjeme hacerle la primera. Como un terapeuta, ¿qué puedes hacer si empiezas a sentir que estás tú desregulado en la sesión? Es una buena pregunta. Es una gran pregunta. Yo te digo lo que yo he hecho un par de veces. Han habido veces que decir que lo he hecho con adultos y lo he hecho también con niños. Es mucho más fácil con niños, porque los niños te perdonan. Sí, con niños. Yo le diría, mira, odio decirlo, pero estoy muy cansado. Tuve un problema, entonces le digo la verdad y escucha, vamos a caminar, déjame hacerme un café y vamos a hablar. Y me puedo parar y caminar. Tengo que decir que han habido veces que este gesto ha llevado a que haya una conversación más íntima que tratar de pelear y estar como que estar presente y te estás durmiendo o te estás sintiendo enojado por algo, estás nervioso por alguna cosa. Eres humano. Mucha gente, a veces la persona escucha y dice, tengo este problema y no es justo para ti que te hago perder tu tiempo porque no puedo estar 100% aquí contigo. Entonces vamos a hacer otra cita. O les doy la oportunidad de conectarse un par de veces más antes de la siguiente sesión, de maneras que no se sientan que fueron abandonados. Trato de ser honesto, es lo mejor. Otras cosas que he hecho, que yo encontré, es cosas rítmicas o así, que puede ayudar. A veces me regulo un poco más. A veces uso esto, me doy cuenta que cuando estoy perdido o con 30 segundos que me podré yo enfocar mejor, entonces lo hago, me voy por 30 segundos y regreso. La segunda pregunta es, dice Yadira González, pregunta, si un niño ha sido abusado, ¿tiene una probabilidad de ser un adulto funcional y feliz? Aquí están las buenas noticias. Las buenas noticias es que la mayoría de la gente que han sido abusados no se convierten en abusadores. La mayoría de ellos siguen adelante en su vida y viven una vida donde hay mucha salud y pueden tener relaciones normales. No es no es una sentencia, una inhabilidad que a fuerzas va a pasar. Hay mucha gente que la cosa principal que yo creo para poderse curar del trauma es
estar en presencia de gente que te ama, que te atienden y les importas. Si tú le estás dando eso al niño, yo podría tener cualquier expectativa de que él pueda florecer, aún con todas las adversidades y los retos que ha tenido en su vida. Y así han tenido un problema de abuso. Muchos. Es impresionante cuánta gente que son maravillosos, creativos, productivos, gente compasiva, que tienen historias de abuso. Impresionante. Oprah Winfrey, gente famosa, mucha gente que han crecido y han sido adultos exitosos. Dr. Bruce, Dr. another Bruce. question is, Otra pregunta you es, talk about the therapeutic moments cuando habla de los momentos terapéuticos child, you mean con los niños, that ¿usted se refiere a you mean to that they talk que ellos about the hablan traumatic of sobre sus problemas del niño con él? ¿Se hablan? Los momentos terapéuticos pueden, lo que sea que les esté molestando. Un momento terapéutico puede ser este compartir, es un miedo, tal vez no sea un miedo de lo que le sucedió en el pasado. Puede ser abierto. Tengo miedo de ir a la escuela porque no quiero que me molesten. Yo creo que momentos terapéuticos son cuando alguien muestra vulnerabilidad y llega emocionalmente, cruza el espacio para llevarme a una interacción que es saludable. Yo creo que es terapéutico porque estamos construyendo una nueva asociación, una nueva conexión en el cerebro del niño que es saludable. Y a veces es requerido para las oportunidades en el pasado, para interacciones personales que fueron dolorosas o negativas. Yo creo que ya se me pasó el tiempo, sí. Sí, ya se acabó el tiempo, efectivamente. Gracias. ¿Alguien puede despedir al doctor, por favor? José, por favor, si quieres despedir al doctor. Señores, ¿alguien del panel que despida al doctor? Hazle el quite. Yo sé que hay 1,000,000 de cosas que no llegué, pero muchos pueden ver de mis presentaciones. Tuve una presentación de 300 diapositivas. Hay muchas cosas que hay que cubrir, pero yo espero que tuvieron ustedes el resto de su junta les vaya bien. Gracias por la oportunidad. Gracias por todo su trabajo. Y gracias. Muchas gracias.